Bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de conversaciones con Galileo Fondos Comunes de Inversión. Me encuentro acá junto a Carlos Sanguinete, analista macro global. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Felipe. Bueno, vamos a analizar todo lo que está sucediendo en un mercado financiero sumamente candente en materia global. Así que vamos a ello, Carlos. Lo primero sería, decir que la primera quincena de abril ha sido realmente sorprendente y la pregunta es si a ti te sorprendieron primero las medidas arancelarias tomadas por Donald Trump y segundo, el impacto que tuvieron estas medidas en el rendimiento del mercado. Felipe, mirá, lo primero es que tuvimos 5 días feroces entre el 2 y el 9 de abril, donde el S&P bajó 12% y hubo un activo que es el precio del petróleo, que suele ser como de alguna manera un indicador global como el cobre. El precio del petróleo bajó 22%. Volvió al nivel de 4 años y medio atrás y el S&P perdió en 5 días lo que había ganado en un año. O sea, fue algo feroz. Si me sorprendió, yo diría primero que en campaña Trump, en este gobierno, en su anterior, siempre con el gorrito rojo, MAGA, Make America Great Again. Así que me parece que las tarifas como las deportaciones, siempre las dijo en campaña, no deberían sorprender, ¿no? Nosotros cuando nos entrevistaste en diciembre, algo que nos daba en el muy corto plazo cierta tranquilidad era el nombramiento de Trump del secretario del Tesoro Scott Bessent, que desde el principio, cuando lo entrevistó el Senado, aclaró que las tarifas eran una herramienta de negociación. Está bueno repasar un poco esos 7 días entre el 2 y el 9 de abril porque fueron tremendos e interesantísimos, donde el 2 anunció una tablita terrible y uno dice, bueno, es el modus operandi de Trump. Primero pega un puñetazo en la mesa, todo el mundo se asusta y se sienta a rogarle que no sea malo con ellos y obtiene concesiones, ¿no? Entonces el mercado en realidad venía confiado. El S&P estaba casi en 5.600, el VIX estaba en 20%, que es algo alto, pero no tan alto. Y aparecen estos anuncios que por ahí me sorprendieron por la magnitud, pero te repito, siempre habló de eso. Había nombrado secretario de Comercio a Howard Lutnick, había nombrado a Peter Navarro como el zar de las tarifas, así que en cierto sentido no me sorprendió. Cuando empezó a correr esos días, algo que yo vi, me llamó la atención, fue una cierta dicotomía entre lo que opinaban los CEOs de las multinacionales del mundo, de lo que se venía, de lo que opinaba el mercado. Porque uno en Bloomberg puede seguir los indicadores de inquietud empresarial y se empezaron a poner muy nerviosos los CEOs de las empresas. Y el mercado impávido, ¿no? El tema es, más allá de la sorpresa de los anuncios, cuando nos acercamos al día de la ejecución, porque adrede Trump puso una semana entre el anuncio y la ejecución, típico de Trump, para negociar. El tema es que llegamos al 9, a las 0 horas del 9 del miércoles pasado y nada, cri. Esto viene en serio. Y las aranceles pasaron a entrar en vigor. Y ahí sí que el mercado realmente se pegó un pánico muy grande, porque es como que el mercado pensaba, bueno, pero esto no es lo típico de Trump. Te presiona y después arruga y negocia. Entonces, me parece que el mercado se tomó un porrazo muy grande y ese mismo día pasó algo inusual, porque más allá de la caída en los activos de riesgo, que es lógico porque lo agarró un poco de sorpresa a un mercado que estaba demasiado confiado, que el bono del Tesoro americano a 30 años esa mañana pasara a rendir 5%, es decir, que los precios de los bonos del Tesoro bajaran y que hubiera una especie de corrida, cuando la noticia que estaba dando Trump era completamente recesiva, voy a colapsar el comercio internacional, fue una señal muy preocupante de salida de capitales de Estados Unidos. Me hizo acordar a lo que pasó en Gran Bretaña, creo que fue septiembre del 23, donde Liz Truss aprueba un presupuesto
con rebaja de impuestos, pero no rebaja de gastos. Y hubo una corrida sobre el Tesoro del Reino Unido. Y acá pasó algo parecido. Así que eso para mí fue la gota que colmó el vaso. ¿Cómo tomas estos marcha atrás que está o no está haciendo Donald Trump en este momento? Bueno, sí está haciendo marcha atrás. Igual después vamos a hablar de la personalidad de Trump, que me parece que es un aspecto importante que no hay que dejar de lado. Ese mediodía, durante los 3 o 4 días previos, hubo mucha gente muy nerviosa en Estados Unidos, gente que aportó en la campaña, el número uno de JP Morgan, James Dimon, preocupados por las consecuencias de esto, porque más allá de que estaba en la plataforma, de que hay una mirada de que Estados Unidos perdió competitividad en el sector industrial en las últimas décadas, producto de un dólar que es reserva de valor en el mundo, entonces se aprecia, entonces complica, y además una economía demasiada impulsada por el gasto público que hace que el consumidor esté gastando, y eso lleva a un ahorro bajo e importaciones altas. Más allá de eso, el problema real es, ¿soluciona el problema los aranceles o crea más problemas de los que soluciona? Entonces, ahí es donde creo que hizo un poco de agua Trump al guiarse por eso y no ser tan pragmático. Pero como vos decís, reculó. Trump es una persona que escucha, ¿no? Por algo es un comerciante, ¿no? Pero bueno, después vamos a ahondar un poquitito, ¿no? Yo creo que él escuchó y al mediodía decidió suspender por 90 días los aranceles. Pero fíjate vos, Felipe, que al ratito nomás anunció que triplicaba los aranceles contra China. Entonces, ¿decís, recula o no recula? Recula, pero a la vez, y eso es complicado, ¿no? Después, James Dimon, me parece muy inteligente, le dio una segunda recomendación. En las negociaciones bilaterales que estás haciendo, que no sea el negociador los halcones proteccionistas, sino ponerlo a tu secretario del Tesoro, Scott Bessent, un tema no menor. Y 1 o 2 días después, el viernes a la noche, 11 de abril, anuncian a través de una oficina del gobierno que van a quedar exceptuados de los bárbaros aranceles contra China 20 categorías de productos importadas de China, que son 20 categorías que incluyen los celulares, las laptops, todos los accesorios de computadora. Te diría, Felipe, es el 25% de las importaciones que hace Estados Unidos de China. Entonces, sí, claramente hubo un marcha atrás. Claramente hubo un marcha atrás. Antes de ayer empezó a amagar de que los aranceles del 25% que también rigen para los autos, por ahí son demasiado y los va a bajar un poco. Así que hubo un marcha atrás del cual tomó nota el mercado y tuvimos una recuperación importantísima. El S&P, que había llegado, creo que es a 4.835, lo tuvimos en el cierre del 15 de abril a 5.400. La mitad lo recuperó y es que el mercado tomó nota de esa, llamémosle, marcha atrás reculada de Trump. Más allá de lo mencionaste con esto de que el secretario del Tesoro se encargara de las negociaciones bilaterales, ¿no? De que más allá del juego de poder, la negociación global, ¿quién termina tomando las decisiones dentro del gobierno y la disputa de miradas que hay dentro del mismo gobierno? Los liberales por un lado y los proteccionistas como el secretario de Comercio por otro lado. ¿Quién termina tomando finalmente las decisiones? Mira, yo veo 2 problemas. El primero es que hay un ala proteccionista, Navarro y el Lutnick, que además son muy cercanos a Trump. Cuando te digo cercanos es una amistad de muchos años. Que esas cosas parecen ridículas, pero pesan mucho en la toma de decisiones. Bessent no es amigo de Trump. Fue nombrado porque Trump sabía que tenía que nombrar gente proba para que el barco arranque bien. Entonces, el día que anunció la tablita, el 2 de abril, la persona única que apareció en la foto al lado de Trump con su famosa tabla, con una fórmula disparatada además, era Howard Lutnick. Eso mostraba que en realidad él se había decidido por ir con todo, sea
porque compró el argumento de Lutnick o porque prefirió negociar desde un lugar duro. Entonces, uno de los temas que hay que seguir es quiénes van a pesar en la toma de decisiones. Ahora, tras la recomendación de Diamond, uno lo ve a Bessent más presente, se está encargando de la negociación con Japón, pero sin embargo, ayer a la mañana, el que habló sobre Europa es Lutnick, y parece que están lejos de un acuerdo. Y claro, si vos sos un halcón, no querés un acuerdo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que me gustaría enfatizar es un aspecto de la personalidad de Trump, que es una persona, por H o por B, altamente narcisista. Y eso lo lleva a como una necesidad psicológica de tomar todo el tiempo decisiones y decisiones que llamen la atención, sea en política exterior, sea en economía. Y de repente, claro, lo que decidió es demasiado extremo y después tiene que recular. Y esto no es inocuo para los mercados ni para la economía. O sea, estamos hablando de la economía más grande del mundo con continuos marcha atrás. Imagínate que vos sos el gerente general de una multinacional. ¿Qué haces si un día aparecen las tarifas, desaparecen, negocio, no negocio? ¿Qué haces? ¿Migrás a India? ¿Te quedás en China? ¿Te vas a Estados Unidos? No sabés qué hacer. Entonces, ¿sabés lo que haces? Nada. Y cuando vos no haces nada, paralizás la inversión. Y eso a mediano plazo tiene un impacto. Yo creo que está muy cuajada la confianza en Estados Unidos. Y por eso, vos fijate que recuperó el S&P, recuperaron los bonos de alto riesgo, pero no recuperó el petróleo. Y el dólar no recuperó nada. En lo que va de abril el dólar se depreció más de 4% y en lo que va del año se depreció en 8%. Estamos viendo una rotación donde Estados Unidos está dejando de ser el refugio inmaculado. No, yo me compro acciones de Apple, compro bono del Tesoro al 4 o 5% y duermo tranquilo. Olvídate. Ese mundo empezó a ser testeado y yo diría que se acabó, digamos, ¿no? En la última entrevista hablamos de un proceso que están viviendo las empresas tecnológicas en Estados Unidos, donde tienen que invertir mucho en data centers. Entonces, empresas que generaban mucha plata y la siguen generando, empiezan a gastar más CAPEX y entonces lo que termina yendo a la ganancia y a la generación neta de caja empieza a disminuir. Entonces, yo veo que más allá de cómo siga esta realidad y esta novela, estamos viendo una rotación de activos que empezó para quedarse, ¿no? Lo vimos en marzo, donde mucha plata fue a Europa, ¿no? Un poco por los cambios que está haciendo Alemania, que va a invertir en infraestructura, va a invertir en gasto militar, hizo un cambio bastante importante a nivel constitucional, porque eso estaba, lo de defensa, ¿no? Los alemanes que vienen de todo lo que han vivido de la hiperinflación, la parte monetaria suele ser muy rígida, ¿no? Se viene cambio y el inversor empieza a mirar esos cambios, ¿no? De hecho, hasta activos en Latinoamérica, con todas las vaivenes que tiene Latinoamérica, se han favorecido últimamente. Un tema que no tocamos fue el tema fiscal en Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo eso y cómo influye en todos estos desarrollos? Bueno, para mí, antes que asumiera Trump, era la espada de Damocles. Por ahí me sorprendió un poco que con lo que arrancó con los botines de punta muy alto fue con las tarifas, que no me sorprendió porque estaba en la campaña, pero yo sigo con el mismo diagnóstico de que Bessent es importantísimo para este gobierno, para calmar al mercado, pero en algún momento, así como hubo esta disputa interna dentro del círculo rojo de Trump sobre las tarifas, vamos a empezar a ver en los próximos 2 meses una disputa interna por el tema fiscal. Porque Estados Unidos no es Argentina. O sea, en el sentido que lo tenemos a Elon Musk, que quiere bajar 1 o 2 trillones el gasto público, que está echando empleados federales. Si vos mirás
más allá del impacto social de eso, en realidad el grueso de los empleados públicos en Estados Unidos son municipales y estaduales. Los federales son muy poquitos. No le mueve el amperímetro al gasto público. Estados Unidos tiene un déficit fiscal de 7 puntos del PBI y eso ha generado una espiral de deuda pública que ya supera 100% del PBI. Es por encima de lo que tienen las economías emergentes, de lo que tiene Latinoamérica, que lo ha pagado muy caro por sus déficits gemelos durante décadas, de a poco va aprendiendo la lección. Entonces el tema fiscal es vital y me parece que vamos a ver un problema, y yo ahí soy escéptico. Pero no porque Bessent no esté convencido, yo creo que sí está convencido y es muy importante su presencia. Pero anda a convencer a los congresistas de que bajen el gasto en seguridad social. Y no es que me agarre con el gasto en seguridad social. El 85% del gasto público en Estados Unidos son 4 ítems. El gasto en seguridad social, el gasto en salud, el gasto militar y el gasto en intereses de la deuda. Inflexibles a la baja, porque la deuda sigue creciendo. Además, todo esto que está ocurriendo con los aranceles va a enfriar la economía americana. Si se enfría, disminuye la recaudación. Disminuye la recaudación, eso, el déficit y la deuda como porcentaje del PBI aumenta. Entonces, Estados Unidos está en una situación bastante compleja y me parece que el tema fiscal, el no haber hecho los deberes antes, ahora que las papas en el nivel de actividad empiezan a quemar más, con más razón lo limitan. Acordémonos que en campaña Trump prometió una baja de impuestos, que acordémonos que cuando la aprobó en el primer gobierno vence a fines del 2025. Buenísimo bajar los impuestos. Ahora, bajar los impuestos, aumentás el déficit fiscal. ¿Con qué lo vas a reemplazar? Entonces, bueno, el tema fiscal es algo que yo recomiendo seguir. Hoy por hoy, si me decís el S&P puede levantar, no puede levantar, hay que mirar si las negociaciones bilaterales prosperan o no prosperan. Esta mañana apareció un mensaje del gobierno chino diciendo más claramente, nosotros estamos dispuestos a hablar. Puso algunas condiciones. Dijo que Trump nombre a alguien de su total confianza como interlocutor. O sea, no lo pusieron a Trump. Y me parece que Trump es el que quiere negociar con China. No tiene a alguien de confianza en el sentido que es él, por personalidad también, ¿no? Entonces veremos, es una buena noticia para el mercado, pero no es fácil. Y le nombró también a Taiwán en las condiciones, como no me apretes con Taiwán, ¿no? Son temas de geopolítica delicados, ¿no? Entonces, bueno, el juego está abierto. Te pregunto sobre el tema fiscal. ¿Para dónde crees que va a derivar? ¿Qué crees que es lo que va a hacer Estados Unidos para atacar ese problema o no lo va a atacar? No, bueno, buena pregunta, porque además tiene un deadline, que es que el techo de la deuda pública de Estados Unidos hace que no pueda emitir más deuda. Entonces, sí o sí, el Congreso tiene que elevar el techo de la deuda pública. La deuda pública está en 36 trillones americanos y ya se llegó a ese techo. Lo que pasa es que se hizo un waiver y hoy el gobierno está manejando unos fondos que tiene que se calcula que alcanzan hasta el mes de julio. Pero en algún momento tiene que aprobar algo, si no, va a tener lo que se llama el cierre de oficina del gobierno y puede tener un problema en el mercado de treasuries. Entonces, en ese sentido, yo lo que veo es que no se va a poder resolver de fondo ese problema fiscal y vamos a tener una nueva corrida en el bono del Tesoro como la tuvimos en la mañana del 9 de abril. Bueno, vamos a hablar de inversiones, ¿no? Mencionaste que el S&P recuperó buena parte del terreno que había perdido entre el 2 y el 9 de abril, digamos. Estuvo en los 4.000 y... lo tengo acá. 4.800 y ahora está en 5.400, pero aún le queda para recuperar respecto de los all-time high que había tenido. ¿Ves que aún tiene terreno para recuperar el S&P y el mercado americano? Te decía un poco, yo no me haría grandes expectativas. Por un lado, que se empiece a abrir una negociación con China es fundamental y eso es positivo y le podría dar algo más de recorrido. Pero repito, intuyo que la confianza empresarial
se carcomió en Estados Unidos y los capitales que salieron, el euro se apreció 13% en muy pocos meses. Son capitales que salieron de Estados Unidos. Yo no creo que vuelvan rápido. Y después hay un segundo tema, Felipe. Fue tan voraz la corrección, por más que se recuperó, que todavía no ocurrió, no vimos nada en términos macroeconómicos. Uno se pregunta, ¿pero se paralizó el comercio en China? ¿Se paralizaron las ventas a los consumidores? ¿Subió la inflación en Estados Unidos? Fue tan rápido que hoy es 16 de abril y tenemos que esperar a fin de mes para que salgan los indicadores de abril y de mayo. Eso todavía no lo vio el mercado, pero uno sabe que se paralizó el comercio, más allá de las reculadas que hacen de que no totalmente, pero vamos a ver un impacto muy grande. Cuando aparezcan esos números, corríamos y seguimos corriendo el riesgo de eventos de crédito. Una paralización así lleva a la quiebra a empresas. Empieza a haber morosidad con los bancos. Había mucho leverage, inclusive en la bolsa, en el Bitcoin. Todas estas subas y bajas tan abruptas, algún herido seguramente generó. Entonces, yo andaría con cuidado. Obviamente, si tuviera el diario del lunes y supiera que mañana se pone de acuerdo con Europa, con Japón, con China, y todo esto se acabó, todo va a recuperar. Pero por ahí recupera, hay que acordarse que el S&P son multinacionales que operan en todo el mundo. Entonces el alivio en el mundo ayuda mucho, ¿no? Yo soy algo cauto con respecto a la confianza en Estados Unidos. No creo que logre Trump hacer América grande de nuevo. Y entonces, ¿en qué recomiendas invertir en este momento? Mencionaste Alemania, por ejemplo, tal vez Europa con la apreciación del euro. Sí, yo creo, mira, el otro día leía que la bolsa americana, la suba espectacular que tuvo estos años, la llevó a que si tomás todas las bolsas mundiales, la bolsa americana representa el 75% de la capitalización bursátil global. O sea, 3/4 partes de la plata en bolsa está en la bolsa americana. Y yo creo que lo que estamos viendo es que es demasiado para la realidad que enfrenta Estados Unidos. Entonces empezó un proceso de relocalización de la plata que me parece que llegó para quedarse. Entonces hay que empezar a mirar activos en otros lugares. De hecho, por ahí no nos dimos cuenta, pero el que hoy en día tiene ahorros en dólares en cualquier lugar del mundo, compró bono del Tesoro, compró Apple o lo dejó en el colchón, sigue teniendo los dólares. Ahora, en términos de euro, vale 9% menos. O sea, el poder de compra del americano disminuyó. Así que las importaciones le van a salir más caras. Más allá que además este daño de Trump, leía, está generando un encono que no es neutro. O sea, los canadienses no quieren ni ir a visitar Estados Unidos ni comprar whisky americano. Eso no está en la guerra de tarifas de lo que subió o bajó, pero está en el ánimo de la gente, ¿no? Entonces yo creo que la rotación va a continuar. Europa, desde ya Alemania, hay una expectativa de un cambio grande. Pero bueno, Estados Unidos también por algo era Estados Unidos, no solo por sus instituciones, sino por su productividad, por su tecnología. Pero ya hemos visto hace unos meses que los chinos fueron rápidos para copiar la tecnología y también porque en China creo que hay una idea de que China es mano de obra barata y Vietnam es mano de obra barata. Primero ya no es tan barata como antes, sigue siendo barata en términos relativos. Pero también hay otro punto, es mano de obra capacitada. Los ingenieros chinos hacen cosas que no podés llevar todo de vuelta a Estados Unidos porque no tenés ingenieros que te hagan las cosas. Entonces, hubo un cambio en la competitividad. Fíjate vos que pese a que el más golpeado en aranceles es China, la bolsa de China recuperó bastante y está positiva en el año. Y el S&P en el año está negativo. Entonces, hay una realocación de portafolio, que para mí va a continuar. Va a continuar. Y en eso incluiría Latinoamérica también. Bien. Sobre Latinoamérica, y para ir cerrando, no solo sobre el mercado accionario, ¿no? de empresas en América Latina, ¿cómo ves el mercado de los commodities en la región? Bueno, vamos por partes. Empecemos con los commodities y vamos a Latinoamérica,
que es mucho más que commodities, porque ahí también hay que hablar de cambio político para mejor. En cuanto a los commodities, este es un momento de incertidumbre, porque si el mundo va a desacelerar fuerte, los commodities lo expresan, y qué mejor que el petróleo para expresarlo, y lo estamos viendo. Pero fíjate que apenas reculó Trump, el cobre creo que recuperó 10%. El oro ni que hablar, porque como todo esto va a implicar menos crecimiento en países que tienen más deuda, el inversor se protege en el oro, que es una cuasimoneda como el Bitcoin. ¿Y quién exporta oro? Bueno, exporta Perú. ¿Quién exporta cobre? Chile y Perú también. Entonces, la soja está en niveles bajos, pero inclusive Europa, cuyo euro se apreció, los commodities en dólares le sale más barato. Y desde que empezó el año, los commodities están prácticamente, si uno toma el CRI, el índice commodity, al mismo nivel. Entonces, no es que yo espere una recuperación grande de los commodities, pero tampoco espero una caída mucho mayor. Primero porque Trump está reculando, y después porque, como te decía, el dólar se está depreciando y los commodities se miden en dólares. Ahora hablemos de Latinoamérica, que es mucho más que los commodities. Los commodities sí son una de las fortalezas de Latinoamérica, inclusive un país como Brasil, que en los últimos 2 años ha hecho las cosas mal desde lo económico, ha seguido creciendo gracias a la gran superávit de balanza comercial por todo lo que ha crecido. Entonces, a eso le agregaría 2 ventajas más. Una es geopolítica. Estamos lejos de la zona de conflicto. Y eso es una ventaja. Me parece que hay una oportunidad para reflotar el Mercosur, que lleva 40 años dormido. Y porque los franceses, el lobby francés, por la baja productividad agrícola, no quiere un acuerdo. Pero claro, antes le vendían a los americanos y ahora se encuentran con que está complicado Estados Unidos. Entonces ahí empieza a haber una apertura de los europeos con no había antes, ideal para un acuerdo, donde por ahí las 2 partes tengan que ceder, pero si llegan a un acuerdo, que me parece sería muy beneficioso para ambas partes, es ideal. Imagínate, América Latina abriéndose un mercado de 440 millones de personas. Y lo último es el cambio político. Venimos de unos años donde Colombia, Brasil, México, gobiernos que no han sido muy amigables con el mercado. Sin embargo, algo está cambiando. La elección de Milei hace 1 año y medio, y el domingo pasado tuvimos elecciones en Ecuador. Fue reelegido Noboa. Y Noboa es un empresario de centro derecha, y fue reelegido. Y ahora tenemos en noviembre elecciones presidenciales en Chile, y todas las encuestas muestran un gran crecimiento de la centro derecha. Y a diferencia de lo que venía pasando últimamente en la región, que cuando el voto pasaba y salía de la izquierda, ahora lo que estamos viendo es que más que irse a la derecha, se va a la centro derecha, ¿no? Chile probó el experimento de cambiar la Constitución, se dieron cuenta que al final los perjudicaba y no fue aprobado. Inclusive este gobierno de Boric aprobó hace pocos meses una reforma previsional bastante lógica, y ahora se vienen elecciones en Chile en noviembre, y todos los sondeos muestran que gana la centroderecha, posiblemente Evelyn Matei. Tenemos elecciones en Perú el año que viene, en Colombia el año que viene y en Brasil a fin del año que viene. Todas las encuestas muestran la centroderecha ganando. Así que me parece que es una época interesante y ya se empieza a reflejar en la bolsa. En estos días, si uno mira, obviamente que con lo que pasó en Estados Unidos, acciones como Amazon cayeron fuerte y ahora se recuperaron. Mercado Libre cayó fuerte y también se recuperó. Ahora, si haces un comparativo de las dos, se recuperó mucho más Mercado Libre que Amazon. A mí me parece que el inversor global, como te decía al principio, no es que va a dejar de invertir en Estados Unidos, pero no va a poner el 75% de su plata ahí. Y eso genera una oportunidad. Además, los mercados en Latinoamérica son mucho más chicos. Así que no te voy a decir que con pocas monedas los hace subir, pero en términos relativos veo ahí la oportunidad. Y ese es un trabajo de lo que se llama en la jerga el bottom-up.
hay que ponerse los cortos y empezar a analizar las empresas y pensar en el mediano plazo, no estar leyendo el diario de si Trump acordó con China o no, ¿no? Warren Buffett, ¿no? Hay que seguir el método disciplinado, ¿no? Que creo que es el que seguía Bessent, que fue muy exitoso administrando portafolios antes de tomar este puesto en el gobierno, de encontrar empresas que con un muy buen futuro, con buena generación de caja, y comprarlos ahora, que es cuando hay pánico, ¿no? Y me parece que no es casual que Mercado Libre recuperó tan rápido. Es una señal no solo de la compañía, sino del potencial que tiene la región. Bien, ¿qué está mirando Galileo en términos de stock picking en la región? Bueno, mira, antes me gustaría aclararte algo que me olvidé mencionar, que es que en esta coyuntura, obviamente, y me incluyo, uno está cauteloso, porque no sabe cómo va a seguir esto, y como te digo, no se vio todavía ninguno de los indicadores macro que lo vamos a ver los próximos 2, 3 meses. Y vamos a ver quiebras de empresa, morosidad, recesión, caída del empleo. Hay que ver cómo se banca eso. Entonces, uno diría, bueno, es momento de tener cash, es momento de tener más renta fija y por ahí una renta fija más conservadora, ¿no? Entonces en Galileo tenemos el Galileo Income, GIN, que es un fondo muy conservador, que su cartera son bonos, por ejemplo, soberanos de Chile, de Brasil, o un bono corporativo de un banco chileno o brasilero que rinde en dólares 6, 7%, y con otros bonos que tienen menor rendimiento que hace que sea una cartera que te rinde 5% en dólares. Me parece que es para una coyuntura donde uno tiene que decir, y en general uno busca en un portafolio una parte más agresiva y una parte más conservadora, es así. Después nosotros tenemos nuestro fondo emblemático, que es el Galileo Event Driven, que tiene más de 20 años en el mercado, que rinde 9%, y tiene bonos de más riesgo en la región. Pero de nuevo, por ahí los activos, los bonos petroleros se fueron perjudicados porque el petróleo no levantó, pero en general la región está bien. Entonces ya empezaron a recuperar. Entonces, desde el punto de vista de la renta fija primero, tenemos algunos productos que me parece que son interesantes para los inversores conservadores. Y en lo que es acciones, bueno, nosotros tenemos fondos en Argentina, ¿no? Donde bueno, hay un portfolio manager para Argentina que es quien opina al respecto y que es Claudio Maubhart, así que esa es su labor, pero bueno, ya se salió del cepo de alguna manera, y las primeras reacciones, fíjate que venga Scott Bessent a la Argentina cuando se está quemando Estados Unidos, ¿no? Me parece que hay mucha sagacidad en tratar de, aún en un tiempo preelectoral, de hacer las cosas prolijas. Entonces yo veo a la región que se viene un cambio interesante, y es un cambio que para mí llegó para quedarse, porque la clase media lo está pidiendo, la clase media quiere vivir mejor, ha probado muchas cosas, es como la Argentina. El único desobediente de Sudamérica en la inflación es la Argentina. Bueno, gracias a Dios eso se empieza a acabar, ¿no? Entonces, la turbulencia que está habiendo entre China, Estados Unidos, me parece que nos favorece, y tenemos algunos productos, como te indico, en Galileo, que me parece que son interesantes para que tenga en cuenta el inversor. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy claro el panorama, como siempre. Esperamos volver a vernos en unas semanas. Perfecto. Gracias a ustedes y hasta la próxima.